Y para platicar precisamente de derechos de las y los trabajadores en nuestro país y de esta propuesta de poner en orden al outsourcing, agradezco mucho la comunicación al abogado laboralista Arturo Alcalde. Bienvenido y gracias, abogado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente, muchísimas gracias. Abogado, lo decía el presidente en la mañana, viene el cierre de año, que es una época donde normalmente mucha gente es despedida porque existen estas figuras que no dan garantías a la gente. Le preguntaría, ¿siempre es mala idea el outsourcing? ¿Hay algunas excepciones? ¿Qué es lo que se tiene que corregir de forma urgente? Yo creo que esta decisión presidencial y este trabajo del grupo, de las dependencias que han participado en este diseño, está poniendo orden en un tema que se había venido descomponiendo de manera acelerada, y sobre todo a través de convertir el trabajo en un negocio, ¿no? De una manera impresionante. Yo conozco despachos de abogados que dijeron: mejor ya no me dedico como abogado, me dedico mejor a ser outsourcero porque es mucho más ventajoso, a través de mecanismos de simulación de todo tipo. En primer lugar, se dice: yo te paso mis trabajadores para que tú te asumas como el nuevo patrón. El nuevo patrón baja el salario, los pone como un salario mínimo. Los trabajadores incluso ni siquiera muchas veces se dan cuenta porque siguen recibiendo lo mismo, pero ante el IMSS y ante la Secretaría de Hacienda aparecen registrados con un salario menor, y obviamente pues se genera un ahorro al no pagarle al Estado, y con base en ese ahorro, entre comillas, es que en el fondo es una defraudación, pues lo utilizan para pagarle al outsourcero, muchas veces el 10-15%, y luego le hacen aparecer como que le dan prestaciones. Todo este mecanismo además se acompaña de otras medidas muy sofisticadas. Por ejemplo, se sabe que el derecho de autor es deducible de impuestos, y entonces le dicen a ti, trabajador, yo he visto trabajadores de limpieza que les pagan por derechos de autor, ¿no? O les pagan por prestaciones culturales, en fin. Entonces, toda esta gigantesca simulación es, yo diría, un fenómeno que lesiona en primer lugar, a los trabajadores, porque a mediano plazo y a largo plazo pues se ven afectadas sus pensiones, se ven afectados digamos, la posibilidad de un pago de una incapacidad por enfermedad o por accidente, en fin. Y por otro lado, lesiona a las empresas que sí cumplen, que son muchas y que son empresas que tienen en orden sus relaciones laborales, pagan sus impuestos bien y obviamente pagan los salarios pues correctamente. Entonces, el tener un competidor que cobre 30 o más por ciento, digamos por abajo, ¿no?, del costo laboral, pues genera una competencia desleal y lesiona mucho al fisco y a la seguridad social. Entonces, el seguro social tiene mucha necesidad de recursos, y también la hacienda pública, y yo creo que debe ser de interés general, sobre todo cuando se trata de gobiernos pues decentes, ¿no?, como el que estamos viviendo actualmente, que utiliza los recursos realmente para los servicios públicos, como para que todos estos vivales, ¿no?, que han convertido efectivamente, digamos, el trabajo, la dignidad del trabajo en un negocio particular, pues esto termine. Y lo que se planteó el día de hoy me parece una solución excelente, pone en orden algo que además siempre había existido en México. Si nosotros nos acordamos en lo que era la legislación laboral tradicional mexicana, en realidad siempre había esa diferenciación. Por un lado, no se debe permitir que, digamos, se utilice el suministro de personal, esto es, el pase del personal sin ninguna justificación entre una persona y otra, porque quien debe de responder de la relación laboral, pues es el que recibe el servicio. Es algo tan elemental como eso. La propia ley nos dice, pues, que el trabajador es el que presta un servicio personal subordinado a otro, y ese otro es el patrón. Ese es el primer principio. No se debe de utilizar el suministro de personal, y es lo que se llama aquí subcontratación de personal. Eso es lo que la ley lo deja muy claro. No debe existir, y así opera en otras partes del mundo, así que no nos debe de preocupar mayor cosa, porque luego se confunde, luego se piensa que todo el outsourcing es todos los procesos y que se prohíbe. No es tal cosa. Yo diría que es una gran noticia para incluso decíamos para las propias empresas serias.
El segundo fenómeno es cuando se trata de un servicio especializado o de una obra especializada, obviamente ahí sí se permite. ¿Por qué? Porque para el receptor del servicio, pues no es negocio, no es competitivo tener cierto tipo de actividades que para eso contrata a una persona moral o distinta o física para que le lleve a cabo ese proceso. Sucede mucho en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, en procesos de trabajo complejos y en todas las empresas. Piense usted en los grandes edificios, los compañeros que limpian vidrios en las partes altas, pues ni modo que la empresa tenga ahí de todos los aparatos como para poder hacer, digamos, volar a estos compañeros en esas alturas. Entonces, pues contrata a una empresa que se encarga de limpieza de vidrios altos, ¿no? En las alturas. Entonces, ese es el segundo el segundo punto. Tratándose de servicios especializados o obras, no nomás servicios, también obras. Imagínense una empresa que necesita construir pues una instalación. La empresa no es una constructora, entonces para eso trae una constructora. O tiene un motor de sofisticado o una instalación eléctrica, pues para eso trae a una empresa que es dedicada a esa actividad. Pero esa actividad no es la actividad normal, no es el objeto social ni la actividad económica, y eso es lo que dijo el planteamiento que formularon hoy por la mañana. Entonces, y en tercer lugar, estamos hablando del tema de las empresas o agencias de colocación. Y también en estas agencias lo que se dice es, sí, tú puedes seguir obviamente haciendo lo que siempre debe haber sido su labor, pues de reclutamiento, de selección, de inducción, de preparación del personal, para que la empresa entonces tenga, digamos, ya al personal adecuado para realizar sus funciones. Pero no puedes tú ser el patrón. Eso no debe ser, y más nunca debió haber sido, porque si tú eres el patrón, imagínense, por ejemplo, una secretaria o una que gana 10,000 pesos en una empresa, entonces llega la agencia y dice, oye, yo te la ofrezco por 6,000, ¿no? Entonces pues rompe con el principio de igualdad salarial, pero además yo tengo mi propio sindicato, mega contrato de esos de protección, o si tú no la quieres por cualquier cosa, échala para afuera, en fin, no va a tener antigüedad porque yo la traigo de arriba y para abajo. Eso es lo que no debe ser, y así sucede en otros lados del mundo, en Europa, en fin, las agencias de colocación respetan ciertos principios, ¿verdad?, que en México se pretende se hagan real. Entonces, yo la conclusión que saco es que es una gran noticia, la verdad deberíamos felicitar los trabajadores, las organizaciones sindicales, las empresas de buena fe y la población. Esto va a ayudar mucho, porque los únicos que pierden son las gentes que han abusado. El que cumple no tiene por qué preocuparse, así que es muy equivocado cuando algunos empresarios, a veces por razones no laborales, sino más políticas, dicen es que el gobierno nos engañó. ¿Cuál engañó? Porque está poniendo orden en algo que ya estaba en la ley, algo que en realidad lo único es que aclara las reglas del juego, y me parece que realmente es de una manera muy prudente, muy digamos ajustada a las necesidades del sector productivo, y lo único que evita es la simulación y todo este conjunto de maniobras para evitar cumplir con las responsabilidades. Abogado, andamos corriendo con el tiempo, pero le agradezco este amplio análisis, tocó todas las aristas que nos hubiera gustado discutir con usted. Obviamente las prestaciones laborales son un seguro para la vejez, para que no nos pasen las crisis de salud como nos están pasando ahorita. Es algo que, como dice, es una deuda histórica con estas generaciones, y bueno, ojalá que pueda acompañarnos junto con el avance de esta iniciativa por las cámaras, porque sabremos que habrá resistencia y cabildeo. Entonces, ojalá podamos seguir platicando con usted para analizar justo cómo se debate, cómo se vota este asunto. Gracias de nuevo y estamos en contacto, abogado. Les mando un abrazo, y los invito a que respaldemos esta iniciativa tan importante. Adiós. Muchísimas gracias. Bye. Arturo Alcalde, abogado laboralista.